Representante feminista, filósofa existencialista y defensora del marxismo. Hoy en Ahora te contamos Simone de Beauvoir, biografía y pensamiento. Simone de Beauvoir nació un 9 de enero de 1908 en París, en el seno de una familia burguesa. Sin embargo, al poco tiempo sus padres sufrieron un revés económico que complicó el futuro de la familia. Al finalizar sus estudios, en 1928, conocería a Jean-Paul Sartre, con quien mantendría una extraña relación rodeada de amantes. Dentro de su relación resaltó el hecho que Sartre recibía estudiantes que seducía a Beauvoir. A esta modalidad la llamaban trío. Esto no sería nada extraño si tenemos en cuenta que en el 43 Simone fue despedida como docente por comportamiento que condujo a la corrupción de una menor. Dentro de su pensamiento, Beauvoir se vio influenciada por su pareja, Jean-Paul Sartre, por la dialéctica hegeliana del amo y el esclavo y por la fenomenología de Husserl y Heidegger. Estas lecturas terminaron por inclinarla al existencialismo, posición que marcaría sus escritos. La ética existencialista, expresada por Sartre en El ser y la nada, que consistía en la comprensión de la libertad como una libertad entre las libertades de los otros, o mejor dicho, la responsabilidad hacia los otros, marcaría también el inicio de sus obras, acompañada también de la moral que esbozó, basada en la aceptación de la propia libertad. Si no queremos ser libres, no podremos tener moral, decía. Beauvoir se reservaba una manera peculiar de entender al embarazo y a la maternidad. Creía que el embarazo era un drama para la mujer y que el feto era un parásito que la explotaba. Con respecto al aborto, creía que la oposición venía dada por argumentos católicos y analogaba la esclavitud con el derecho a decidir, arguyendo que solo los esclavos no decidían sobre su cuerpo. Otro tema que causó curiosidad es notar su falta de la llamada sororidad, cuando dejó notar su desinterés por protestar por el voto femenino al declararse apolítica, sin importarle si otras mujeres querían votar. Antes de hablar de su famosa obra El segundo sexo, es importante comentar el fanatismo que mostraba por la Rusia estalinista, donde creía que el movimiento feminista adquiría su máxima amplitud. La igualdad para Beauvoir en la sociedad socialista venía dada porque no habría ni hombres ni mujeres, solo trabajadores iguales entre sí. Años más tarde, seguimos observando ese gustillo por el marxismo cuando escribió sobre el régimen castrista y su visita a Cuba lo siguiente: una alegría de vivir que creía perdida para siempre. También tuvo palabras de elogio hacia el Che Guevara cuando lo referenció como el hombre más completo de su época. Por último, hay algo que se dice poco sobre su obra publicada en 1949, El segundo sexo, y es que al momento de escribirla, Beauvoir no era feminista, tal como afirmó al final de su obra y como confirmó en una entrevista concedida 20 años más tarde, alegando que creía que la igualdad se daría con la evolución socialista, como lo vimos hace unos instantes. La frase más resaltante de este libro para la feminista sería: no se nace mujer, se llega a serlo. Realmente es una cita complicada de analizar, pero por el lenguaje que utiliza a lo largo de la obra y el sello existencialista, podríamos entender que se refería más a lo que definía como alteridad, lo que nos llevaría a entender que no existiría una esencia femenina, sino que era brindada por la cultura, comprendiendo el cuerpo propio como una situación de la que se parte y a la que se está sujeta. La condición de ser mujer se escribe estrictamente a través de la corporeidad. El pensamiento de Beauvoir sería replanteado por Judith Butler, que llegaría a afirmar que el sujeto no era más que una estructura lingüística en formación para llegar así a la conclusión que el cuerpo también sería una construcción social. O sea, el sexo era una construcción social. Simone de Beauvoir inspiró al feminismo, pero no como se ha vendido, sino más bien con su propia filosofía y entendiendo al hombre como un proyecto, algo que se debía hacer, o mejor dicho, un ser que debe hacerse. La vida de Beauvoir realmente no es nada para querer imitar, y su pensamiento tampoco sería idóneo replicarlo por sus tintes subjetivistas que han llevado a autores posteriores a deconstruir la realidad hasta llegar a arrojar una cultura vacía.